¿Qué tal? ¿Cómo están? De antemano agradezco la cordial invitación por parte de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades LATAM. Mi nombre es José Ramón López, ingeniero civil. Poseo actualmente dos maestrías en ciencias. De igual manera, docente para la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente dando la cátedra de la maestría en geotecnia. Y paralelo a ello, trabajo para una filial en la cual se dedica a soluciones integrales en cuanto a obras de contención. En este caso, el día de hoy quiero presentar el artículo que se tuvo la oportunidad de elaborar durante estos últimos meses con respecto a las herramientas digitales y uso de inteligencia artificial en geotecnia, con un enfoque en la evaluación de taludes con MATLAB. ¿Sí? Dado al avance tecnológico que hemos tenido ya en esta nueva era, los algoritmos de inteligencia artificial han plasmado en cuanto a la predicción de datos y la facilidad, en este caso, para poder distribuirlos adecuadamente en matrices y con ello ya generar una interpretación, disminuyendo en este caso los posibles errores en momento de tomar una data. Dentro de la interpretación que se tiene hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, es utilizado para el tema del escaneo de la superficie terrestre e identificar esas partes importantes de la ingeniería para la evaluación, por ejemplo, para el tema de fallas, deslizamiento de tierras o bien para el cambio de uso de suelos. Para este caso, el artículo desarrollado eh, describe la optimización en cuanto a diseños para la evaluación y susceptibilidad en momento de analizar los factores de seguridad, en este caso teniendo sus parámetros geomecánicos básicos y para poder con ello predecir de una manera a corto tiempo si un talud es estable o inestable, ¿sí? Estos algoritmos ya tradicionales, de alguna manera, empezando desde una empiria y con la evolución tecnológica se ha ido modificando hasta tener esas metodologías que hoy en día conocemos y más aún con ayuda de la inteligencia artificial, permite en este caso a diseñadores o a aquellas personas interesadas en el tema, en la revisión y en la optimización de diseños geotécnicos, como también la selección y ubicación adecuada de aquellas obras de contención. Para este caso, minimizar esos riesgos geotécnicos, cuidar en este caso el capital humano y el tema de la inversión. Dentro de la introducción básica que vemos en el tema de análisis de estabilidad de taludes, se iniciaron esas primeras etapas en las cuales nos podemos percatar que de alguna manera se hacía de una manera empírica, pero dado a ese empirismo se fueron desarrollando esas metodologías en las cuales ya conocemos estructuras ya definidas con de alguna manera diseños adecuados a las necesidades del sitio. Sí, y algo que hace muy especial las obras de contención es que se planifican, se diseñan de acuerdo a las condiciones de sitio, ¿sí? Y más aún con el tema predictivo, ¿verdad? Para poder verificar constantemente ese monitoreo, nace en este caso,
la necesidad de poder elaborar de alguna manera metodologías mucho más acorde y de alguna manera para poder implementarlo en aquellos casos de emergencia. Dentro de la aplicación que se tiene en cuanto a la inteligencia artificial en la geotecnia, vamos a dividirla en tres grupos. La primera que nos va a permitir esa predicción y análisis de las propiedades geotécnicas, ¿sí? Seguidamente, la caracterización en situ, que de alguna manera se hace muy especial esta parte, dado que las condiciones de suelo de cada punto geográfico difieren. Seguidamente, eso nos va a permitir tomar esas decisiones y de alguna manera para poder escoger qué tipo de obra a realizar en cuanto a contención. De igual manera, seguimos con el tema de esa predicción, esos primeros modelos de diseño para el tema ingenieril, la evaluación que se hace muy importante, la viabilidad del proyecto y finalmente tener esos distintos escenarios en los cuales vamos a ir optimizando esos modelos eh, numéricos asistidos por programas computacionales, ¿verdad? Para de alguna manera ir monitoreando con mucho más a detalle. Seguidamente ya vemos cómo vamos a procesar toda esa data dentro de lo que tenemos dentro de nuestros proyectos o bien dentro de esos casos de estudio. Seguidamente optimizamos esos riesgos asociados y de alguna manera nos permite identificar la inteligencia artificial, toda esa información y de alguna manera poder procesarla adecuadamente. Seguidamente, en el caso de deslizamiento de tierras, podemos utilizar imágenes satelitales y con ayuda a la inteligencia artificial, que al final vienen siendo algoritmos que se van desarrollando día con día y se van mejorando, nos permite mapear rápidamente e identificar esas zonas vulnerables como también aquellas zonas extensas. De igual manera, con ello ya validamos geotécnicamente aquellas zonas de riesgos o de alguna manera aquellas zonas susceptibles a un grado de licuación. Teniendo en cuenta toda esa primera parte de recolección de datos, la identificación y esos primeros modelos de acuerdo a las necesidades de sitio, ya nos vamos eh, al uso de nuevos modelos, en este caso de inteligencia artificial, en la cuales toman esas ecuaciones básicas y se van optimizando de alguna manera para ya poder tener modelos predictivos, ¿sí? Y más aún para poder optimizar el tema ambiental, ¿sí? Y con ello, teniendo esas herramientas, nos permite tener esa toma de decisiones de una manera más inteligente y acorde a esas necesidades complejas que nos vemos dentro de esos proyectos, más aún aquellos que están involucrados constantemente al tema de evaluación de taludes, ¿sí? Dentro de esta necesidad, partimos de la parte básica, ¿verdad? De esa parte histórica en las cuales es desde un método empírico fue evolucionando, como describía inicialmente, hasta llegar a generar esas ecuaciones básicas partiendo de equilibrio límite, ¿sí? El cual nos permite realizar ábacos dado a la iteración de información y que se vuelve de alguna manera repetitiva para poder determinar esos factores de seguridad críticos, ¿sí? En las cuales vamos a evaluar esas fuerzas estabilizantes versus esas fuerzas movilizantes, ¿verdad? Y con ello ya poder generar un modelo y dar esa determinación o esa conclusión si lo que estamos evaluando está en equilibrio o bien supera ese valor de seguridad, ¿sí? Para
casos de estudio y por facilidad para comprender este tipo de temas, consideramos que un valor o factor de seguridad igual a 1, vamos a decir que esas fuerzas estabilizantes van a ser igual a las fuerzas movilizantes. Con ello empezamos a generar modelos para poder determinar esos factores de seguridad críticos, ¿sí? Generamos esas distintas superficies de falla en la evaluación de estabilidad de taludes, por ejemplo, y como describía, escogemos o verificamos cuál sería ese parámetro crítico que hace, en este caso, susceptible a un deslizamiento, ¿sí? Partiendo de estas ecuaciones básicas, y muchas veces esto se vuelve un poco complejo en el momento de tomar las decisiones, y más aún en casos de emergencia, nos permite generar la inteligencia artificial y poder, en este caso, agrupar todas esas variables a este tipo de gráficas. Y con ayuda de MATLAB me permite de alguna manera identificar de una manera visual mucho más sencilla el comportamiento de esas ecuaciones, las cuales tenemos, por ejemplo, en el caso de evaluación de taludes, tenemos en el eje de las abscisas los distintos grados que puede tener un talud, ¿sí? Seguidamente, en el eje de las ordenadas, los distintos factores de seguridad, y partiendo que un valor inferior a 1, vamos a decir que el talud es inestable y puede ser susceptible a un deslizamiento, ¿sí? Lo que vemos dentro de la gráfica, estos distintos colores, hace referencia al ángulo de fricción interna del material. Y por ejemplo, para un talud de 30 grados, para que supere ese valor de 1, no importando la altura, podemos describir en este caso que lo que necesito para poder generar ese valor superior a 1, mi material tiene que superar, en este caso, los 20 grados, o el ángulo de fricción de 20 grados. En este caso podríamos describir que las arcillas tienen un perfecto comportamiento para tener esa parte práctica, ¿sí? Ya en este caso, si quiero aumentar el valor o el factor de seguridad superior a 1, entonces en este caso ya vemos que el ángulo de fricción ya anda o oscila alrededor de 40 grados, ¿sí? Aquí ya podríamos describir que estamos hablando de rocas o materiales perfectamente consolidados. Dentro de las conclusiones que se llega en el caso de estudio, tenemos como primer punto que ese cambio significativo que marca la inteligencia artificial, de alguna manera mejora nuestros modelos predictivos, teniendo con ello una revolución tecnológica, y más aún para el tema de la evaluación geotécnica, ¿sí? No importando en este caso el tipo de caso de estudio, nos permite generar esos modelos conforme a las necesidades del sitio. Finalmente, la inteligencia artificial, ese impacto que se está teniendo hoy en día, es ese papel crucial, y más aún países como los nuestros en América Latina, generar modelos acorde a las necesidades de sitio, teniendo ese conjunto de datos para poder procesarlos adecuadamente. Entonces nos van a permitir crear esos modelos predictivos precisos, ¿sí? Y finalmente la utilidad de MATLAB, la versatilidad en cuanto al procesamiento de datos, que de alguna manera se hace una programación manual, nos permite la inteligencia artificial de alguna manera corregir
ese procesamiento o esas líneas de programación que muchas veces nos va a marcar error y poder con ello hacer esas correcciones, facilitando con ello esos cálculos complejos y llegando con ello a una resolución de problemas dentro de la ingeniería geotécnica. De antemano, agradezco mucho el espacio y como les comento ya como reflexión final, la inteligencia artificial integrado con este tipo de herramientas de programación dedicados exclusivamente para el tema geotécnico nos va a ofrecer esa variabilidad de herramientas y técnicas que nos va a mejorar significativamente esa eficiencia en cuanto a nuestros diseños, esa precisión y lo más importante, la seguridad en el campo de la geotecnia. Así con ello, los ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos o aquellas personas encargadas de ese monitoreo de esas zonas vulnerables a deslizamientos, a tener una adecuada decisión en cuanto a, a desafíos y de igual manera aquellos casos complejos donde requiera una construcción acorde a la necesidad de sitio. Nuevamente agradezco este espacio. Les dejo mi correo electrónico y estamos en comunicación. Una feliz tarde.